Hola, mi nombre es Itaiza Chávez, soy compañera de Yasmina Lozano. Somos las dos autoras de esta contribución. Estamos vinculadas a la enseñanza de didáctica de las ciencias sociales a través de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, mediante dos departamentos diferentes, dos facultades diferentes. Y bueno, traemos en este caso resultados de una experiencia y reflexiones, ¿no? Invitarles también a reflexionar a partir de lo que nosotros queremos compartirles acerca de la movilidad urbana del alumnado. Se trata bueno, como digo, unos resultados de investigación con estudiantes de sexto de primaria a través de, ¿no? O a partir o sobre unas perspectivas basadas en sus aportaciones, ¿no? Las aportaciones que hemos recogido. Digamos que de alguna manera con esta experiencia lo que hemos hecho es partir de cómo un planteamiento transformador, ¿no? o innovador que también podríamos plantear, pues buscamos generar un cambio, ¿no? Digamos que el alumnado, pues al fin y al cabo lo podemos tratar como agentes de cambio, tenemos literatura al respecto que así lo plantea, ¿no? Tenemos bastantes experiencias en ese sentido y ya empezamos a tener como muchas evidencias de que efectivamente se trata de un grupo poblacional que puede funcionar muy bien como agente de cambio. Entonces trabajamos sobre esas experiencias transformadoras, ¿no? Trabajamos para la toma de conciencia en particular de esos hábitos o rutinas que el alumnado tiene, ¿no? Es decir, su día a día en la vida propiamente dicha, que están muchas veces pues naturalizados, ¿no? Es decir, están impuestos de alguna manera y sin haber hecho toma de conciencia, pues bueno, digamos que el alumnado desarrolla. Lo que se pretende un poco es hacerles reflexionar, hacerles generar esa toma de conciencia para que a futuro de alguna manera las decisiones sean más meditadas, más consecuentes, ¿no? Digamos que esta contribución viene a invitar, a generar esas experiencias que promuevan este tipo de desarrollo de conciencia, ¿no? Para, de alguna manera, llevar la reflexión y a una toma de decisiones, el aprendizaje hacia la vida adulta. Particularmente hay tres cuestiones más concretas que nosotros planteamos, que es buscar que el alumnado valore múltiples opciones, es decir, que aprenda en esa toma de decisiones, ¿no? Lo que sería la elección entre diferentes oportunidades. Motivamos el análisis desde diferentes perspectivas, ¿no? Digamos que en lo que es la parte de la enseñanza-aprendizaje un poco más simple, y luego también en la parte un poco más compleja, pues que trabaje en la parte causa-efecto, ¿no? Para promover elecciones, pues como digo, con actitud más crítica. Digamos que a través de esta experiencia lo que se reconoce también es que el alumnado aprende a tomar esas decisiones individuales, pero como parte de una colectividad, es decir, enseñarles de alguna manera de forma transversal que sus decisiones son partes de un todo, ¿no? Y ahí trabajamos, digamos, no desde la perspectiva espacial, pero sí digamos, desde lo local a lo global, ¿no? Esta parte que a muchos nos suena porque la venimos trabajando, pero no llevada desde lo espacial en la geografía, sino más desde lo que es el todo como grupo poblacional, ¿no? Como ciudadanía en general, y lo que es la importancia del individuo, ¿no? Se trata de una cotidianidad, planteamos, que el alumnado enfrenta, como decía, dependiente, ¿no? Pasivo, pues un poco a la expectativa o a expensas de lo que es la imposición familiar, digamos, ¿no? O las posibilidades que cada hogar, que cada familia, pues un poco baraja, plantea en su día a día y viven, digamos, a expensas de ello, ¿no? Entonces, ya por literatura diversa se conoce que incluso cuando acaba la primaria y empieza la secundaria, digamos que están en una edad en la que empiezan los cambios, ¿no? Un poco más de autonomía para hacer el camino escolar con otros compañeros. Entonces, un poco por eso se plantea el sexto de primaria. De alguna manera, al fin y al cabo, entendemos que el alumnado contribuye de forma individual sobre su cotidianidad, puede hacerlo en ese cambio de hábitos, ¿no? Y de toma de decisiones, analiza y compara los resultados de iguales y entre iguales, dicho de otro modo, ¿no? Lo que estaba planteando antes sobre esas escalas de referencia, y luego también tiene la posibilidad a través de experiencias de este tipo de opinar sobre aspectos y situaciones que le incumben y reconocerá en el día a día, reconocerá desde la parte individual, como decía, y reconocerá también con esa toma de conciencia que hay múltiples realidades, que muchas son semejantes a las propias y que otras a lo mejor no lo son tanto, ¿no? Y de alguna manera tienen que convivir todas ellas.
Y en esa relación causa-efecto, cómo afecta no solo el que hay que convivir desde la heterogeneidad, sino también que de alguna manera somos responsables, ¿no? Como individuos y como individuos adultos que toman decisiones. Bueno, los objetivos principales que se plantean relacionados con la didáctica en particular sería trabajar un problema socialmente relevante, con información objetiva, multiescalar, y este multiescalar digamos que está más relacionado con esta parte de trabajar desde lo más próximo, desde lo que es un camino escolar que se recorre a diario, por ejemplo, desde lo que es la situación o la localización de la vivienda habitual ¿no? del hogar con respecto al centro educativo. Pero también, digamos que cuando se trabaja los resultados, o parte de los resultados que nosotros vamos a presentar en una segunda fase, ya los trabajarían más en la toma de conciencia con lo que respecta a el conjunto de estudiantes de una misma clase, el conjunto de estudiantes de un colegio, cuáles son los resultados, digamos, heterogéneos u homogéneos, digamos, comparando resultados de dinámicas propias de los compañeros de clase o dinámicas de compañeros del mismo barrio pero de otro centro educativo. Entonces, en ese sentido, digamos, tratamos esa multiescalaridad, ¿no? Son aspectos transversales que se integran en la experiencia. Entre otros, otra cuestión de los objetivos, pues lo que se pretende también es despertar el interés del alumnado en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Mediante, por ejemplo, a una cuestión que le implica habitualmente como sujeto, es decir, y por eso decimos la toma de decisiones, es decir, el alumnado va a trabajar en primera persona sobre algo que le incumbe, le requerirá tomar decisiones, reitero, que en colectivo al final pues determinan ese modelo de movilidad, y ahí utilizamos lo global, local, ¿no? Y que le vinculan potencialmente como agentes de cambio. También a través de la literatura ya vamos teniendo muchas evidencias de que efectivamente pues al final el alumnado por muchas circunstancias y en muchas situaciones funciona muy bien como agentes de cambio, ¿no? Para generar conciencia no solo en ellos mismos, que también, sino como agentes de cambio para generar conciencia en otros y cambios en otros. Y por último, entre los objetivos principales, como decía, vinculados a la didáctica, planteamos abordar la temática con objetividad, como se trata el caso de los adultos, ¿no? Es decir, los adultos tienen una serie de encuestas habitualmente, ya sean municipales a una escala mayor, pero el alumnado normalmente, es decir, la población menor queda fuera. Entonces, lo que queremos también plantear es que se trabaje, se empieza a generar información de alguna manera con estas prácticas, donde el alumnado, pues, vuelque su realidad y a partir de ahí se pueda trabajar con objetividad, ¿no? Y con todo, pues, obtener resultados de aprendizaje con mayor impacto, ¿no? Que esa sí es la parte que nos interesa desde la didáctica. Como objetivos complementarios, planteamos obtener datos, ¿vale? Entonces ya digamos que estamos trabajando con la parte didáctica, pero de alguna manera es un valor también de esta experiencia y por eso la traemos aquí, nos ha parecido interesante. Digamos que lo que proponemos es que se trabaje más allá del objetivo aula y del objetivo educativo, que se trabaje con vinculación a lo externo, ¿no? Digamos a la vida real, a lo que sería la política pública. Lo vamos a ir entendiendo un poco más adelante. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de obtener datos, pues serían datos que revelen parte de la cotidianidad del alumnado, que generalmente pues ha estado desatendida, ¿no? Y sigue estando desatendida en muchos casos, en muchas ciudades, muchas realidades, ciudades, pueblos, y que resulta representativa, digamos, esa obtención de datos, esos resultados, para la política pública, como decía, principalmente para la política pública local. Y cuando hablo de local, es importante sobre todo, ya veremos en la metodología, que se trabaja a escala municipal, ¿no? Y por último, bueno, generar al final, a través de esos datos, de esos resultados, generar propuestas que formalicen o que se formalicen como demandas a la gestión pública, ¿no? Que es lo importante. Muchas veces lo que se identifica es que se trabajan los caminos escolares seguros, incluso hay iniciativas como el proyecto STARS, ¿no? A nivel nacional, en el caso de España, donde la Dirección General de Tráfico, por ejemplo, pues trabaja, impulsa a través de diferentes provincias, pues este tipo de caminos. Pero digamos que no hay resultados realmente que se puedan manejar a nivel municipal. Los planes de movilidad urbana sostenible de la política pública, por ejemplo, en adultos sí que se manejan en esa cuestión de encuestas, por ejemplo, para poder generar información. No es el caso, o quedan excluidos en muchísimas ocasiones todavía, digamos, todas esas personas que forman parte de la población de menor edad.
En ese sentido, bueno, ya les planteo algunos aspectos de metodología. Simplemente, bueno, pues en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, lo interesante aquí sería una cuestión de trabajar estratos o áreas que de alguna manera aplican heterogeneidad, precisión, representatividad territorial, y por otra parte trabajar con conglomerados o grupos, clases que de alguna manera aseguran trabajar la parte de homogeneidad, rentabilidad y eficiencia operativa en lo social, ¿no? De esto no me voy a extender por cuestión de tiempo, pero bueno, que entendamos que al final se trata de una metodología, está relacionada, referenciada en la documentación que acompañamos a la comunicación. De alguna manera, los resultados lo que al final, no me voy a detener tampoco en esta cuestión, pero los resultados lo que nos dan son evidencias que son con las que nosotros proponemos trabajar en el aula. Nosotros ya hemos obtenido en esta cuestión, en esta situación, esos resultados. Son aspectos del punto de vista, por ejemplo, de la distribución modal, pero vinculada tanto al alumnado como a su familia de manera individual, en caso a caso, en lo particular, pero con la aplicación de esa encuesta, digamos que en la aplicación de esa encuesta, que ha sido diseñada y aplicada en 32 centros educativos, hemos obtenido unos resultados representativos para el municipio, que a partir de ahí todos los centros educativos pueden trabajar como contenido de situaciones de aprendizaje, ¿no? Pueden formular propuestas didácticas e intervenciones educativas donde posteriormente salgan cuestiones como, en principio, las que hemos traído aquí también como resultados, que son claves a las que apuntar al alumnado tras elaborar la encuesta, ¿no? Pues que es importante dar a conocer su opinión a las familias para promover un cambio de hábitos, que es importante trasladar a las entidades competentes, ¿no? A la administración pública, la necesidad de generar cambios, ¿no? Porque ellos han identificado única y exclusivamente a través de la encuesta, sin ni siquiera tener la necesidad de hacer ¿no? esas situaciones de aprendizaje complementarias para abordar o profundizar. Ya ellos empiezan a sacar estas conclusiones, o cuestiones como, por ejemplo, que es necesario implicar a los escolares en asuntos públicos para conseguir mejoras, ¿no? Es decir, una serie de ideas que de alguna manera nos han llevado a identificar que solo con aplicar la experiencia desde el punto de vista de las encuestas ya nos ha permitido identificar que hay un potencial para continuar trabajando, ¿no? Con esto concluyo acerca de, bueno, hemos citado aquí en este caso que es necesaria una reflexión crítica, ¿no? Es decir, ya tenemos bibliografía al respecto, ya tenemos opiniones de diversos autores al respecto acerca de esa necesidad, donde la docencia, digamos, y la didáctica de las ciencias sociales y la parte educativa tiene que estar vinculada ¿no? a lo externo, y conectar ese binomio movilidad cotidiana con población escolar, que ahora mismo pues, está desvanecido. Tenemos todo el contexto educativo, todo el contexto normativo, en el caso de España con la nueva legislación, ¿no? Que nos pide cuestiones como alfabetización cívica y conciencia ecosocial, y es algo que se trabaja a través de esta experiencia, ¿no? Que me gustaría extender más en lo que es para que ustedes la conozcan, pero tampoco hay mucho más tiempo. Y bueno, y después no olvidar que al final estamos en un contexto, y en este caso hablamos de la Comisión Europea, donde digamos que nos recuerda, nos pide, nos exige que la participación infantil es el derecho a dar opiniones propias y que se tengan en cuenta, porque es importante tenerlas en cuenta. Y de ahí que se traslade, digamos, de alguna manera a la parte de política pública. Y en particular en la Unión Europea, pues al final lo que nos dice también la Comisión Europea es que se refiere a las oportunidades concretas de intervenir en las distintas fases de la planificación, diseño, aplicación y evaluación de política y legislación. Por eso es importante tener este tipo de experiencias para poder generar información con el alumnado como público objetivo, como decía antes, y luego poder extrapolarla, ¿no? Para poder hacer promoción y en definitiva protección de esos derechos de la infancia. Siento haberme dilatado un poquito más de lo que pedían, pero espero que hayan podido seguir, y si necesitan más información, estamos encantadas de poder facilitárselas en los datos de contacto que tenían al inicio. Muchas gracias.